Señor Jesucristo. Bueno, vamos a disponernos a oír la palabra de Dios. Ya hemos cantado un ratico, muy bueno, por cierto, un ambiente sabroso aquí en esta hora de alabanza al Señor. Hemos presentado las peticiones, entonces vamos a disponernos a oír la palabra de Dios en esta noche. Voy a invitarles a todos los que disponen de una Biblia o que la tienen ahí en sus dispositivos, voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, verso 7. Escuche bien, ese texto lo vamos a leer para dar inicio a una conferencia o a una enseñanza orientada a los jóvenes, aunque entendemos y sabemos que la palabra de Dios pega en todos los perfiles. Eso uno, desde que sea palabra de Dios, hay para jóvenes, adultos mayores, niños, para amigos. Eso es parejo para todo el mundo. Pero pues estamos en un culto dirigido por los jóvenes, por el comité de jóvenes. Sobre todo, bueno, aquí estamos, aquí tengo conmigo unos jóvenes, mi familia, mis hijas son jóvenes. Mi suegra está sardinita también. Bueno, Carlos, un joven, y la hermana Norita, otra sardinita también que tenemos aquí en esta noche. Pues mi esposa es la más preciosa de todas las jóvenes. Amén, amén, amén. Bueno, espero se hayan ubicado en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 7. Voy a leerles en una versión diferente a la que comúnmente nosotros manejamos. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. En nuestra versión dice apártate del mal, pero en la NBI dice y huye del mal. Esa es la base bíblica para esta noche. Y el tema que quiero compartir, que lo he estudiado, que he estado meditando en él, lo he titulado Los perfectos no sirven. Oiga bien. Así que si entre los oyentes hay un perfecto, ya está descartado. Los perfectos no sirven. Amén. Y mire ese texto tan bonito. No seas sabio en tu propia opinión. Hay gente que en su propia opinión es sabia. Hay gente que en su propia opinión son perfectos. Hay gente que en su propia opinión pareciera, uno le daría la idea que se creen más santos que el mismo Señor Jesucristo, más santos que Dios, pero en su propia opinión. Y el consejo del proverbista es que no hagas eso, más bien teme al Señor y apártate del mal. Este sermón tiene como objeto insistir una vez más que toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único perfecto. Amén. Nadie como Él y nada como Él. Por eso aquí los perfectos no sirven. Aleluya. Grabémonos esa palabra. La perfección es un proceso y no un estado. Fíjese que el salmista dice en el Salmo 101, verso 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande, ojo a este texto o a estas palabras, el que ande en el camino de la perfección, no el que sea perfecto. No está diciendo el que sea perfecto, sino el que ande en el camino de perfección, este me servirá. Por eso les digo que la perfección es un proceso y no un estado. Este me servirá. Desde luego que uno de los propósitos de Dios es llevarnos a lograr la perfección, pero jamás se dará de choque. Querido hermano, querido joven, querido simpatizante, la perfección que Dios quiere que alcancemos jamás se dará de choque.
de golpe, de una, no, sino que se dará de acuerdo a la madurez espiritual y sobre todo a las bases que tengamos de la palabra de Dios. Un texto que yo repito en cantidad, ese texto a mí me cuadra para todos los sermones. Está ya en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esto, ya quien me han oído predicar hartas veces, ya se lo aprendieron más de oírme a mí que de leerlo en la Biblia. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche, joven, escuche, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense cómo la palabra de Dios sí se plantea eso. Su propósito es ese, pero es un proceso. El Señor nos va llevando. Hay un pasaje que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Irá de aumento en aumento, irá de gloria en gloria, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13 dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense cómo el apóstol está diciendo hasta que lleguemos. El apóstol no está diciendo porque ya hemos llegado, porque ya lo somos, porque estamos plenos. No, hasta que todos lleguemos. En el contexto de lo que viene hablando, el apóstol ha dicho unos pasajes antes. Ha dicho porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Vea cómo el propósito de los dones ministeriales es perfeccionar a los santos. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Pero no es un estado, es un proceso. Miren, mis hermanos, lo que somos es por la gracia de Dios, no más. Amén. Aquí no hay de qué hacer alarde. Vuelvo y le digo lo del principio: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para el Señor. Lo que somos es por la gracia de Dios. Aquí no es que nosotros somos los chachos, que somos los duros, que somos los mejores o que estamos aquí por méritos propios. No, aquí el que puso los méritos es Cristo. Somos salvos no por los méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Fueron los méritos de Cristo los que logran que yo sea salvo. Por eso el apóstol dice: el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice: porque en el evangelio la justicia, no mía, sino la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De modo entonces que vamos en ese camino de perfección que es Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos en ese proceso porque el que empezó la obra la perfeccionará. Nosotros no merecíamos sino condenación eterna. Pero Él en su gracia, en su bondad, en su misericordia, le escribe Pablo a Tito, nos salvó. Y allá en Efesios capítulo 2 también dice que nos dio vida eterna. Y dice, porque por gracia, no por méritos propios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y hace una aclaración contundente: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hace otra: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie entonces puede alcanzar la salvación por obras. Por eso nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos.
Mire cómo un juego de palabras cambia todo el significado de lo que quiere decir el mensaje. Muchas personas hacen obras de caridad a montones con la idea, con el pensamiento que van a ser salvos. En cierta ocasión quise evangelizar a una señora, una anciana muy amiga, vecina, vivía al frente. Y le dije: doña fulana, me preocupa su salvación. Y me dijo: ¿cómo así, Davidcito? Me decía así: ¿cómo así, Davidcito? ¿Por qué me dices eso? Porque usted lleva tantos años viviendo al frente nuestro, conoce nuestro testimonio, mira el cambio que Dios ha hecho en nosotros, y usted debería entender que el evangelio es para salvación. Tú necesitas salvación. Y ella me dijo: ay, María Purísima, Davidcito, si yo no soy salva, entonces no se salva nadie. Con todas las obras que yo he hecho, nadie, si no me salvo, nadie se salva. Vea entonces cómo hay personas que hacen obras con la mentalidad de que van a ser salvos. Nosotros no, hacemos obras porque ya somos salvos y entendemos que la única obra que salva al pecador, la única, es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ese derramamiento de sangre lo que hace que el hombre sea salvo. Amén. No nuestras obras. Es la obra perfecta de Dios quien perfecciona al creyente y no al contrario. Pablo le escribe a Tito en su capítulo 2, verso 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. Enseñándonos que renunciando, mire este gerundio que aparece ahí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No dice obligándonos, no dice transformándonos o llevándonos a la perfección de choque de una, no, enseñándonos. Como el padre enseña a sus hijos, como el maestro enseña a sus alumnos, a sus educandos, en el caso de los que trabajan con niños allá en las guarderías, que están en ese proceso de aprendizaje, que tienen esa mente en blanco, y los padres también invierten en enseñarle. Eso hace el Señor con nosotros, el Espíritu Santo, a través de su palabra, enseñándonos. Que renunciando a los deseos del mundo, renunciando al pecado, renunciando al mal, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y lo más admirable de todo es que nos salvó, nos escogió, sabiendo de antemano. Esto habla de la presencia de Dios, es decir, el anticipado conocimiento de Dios, sabiendo de antemano que le íbamos a fallar. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Amén. Dios sabía de antemano que le íbamos a fallar. Por eso, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y apártate del mal. Daniel, el famosísimo Daniel, el que estuvo en la corte del rey Darío y del rey Nabucodonosor, el que estuvo en el foso de los leones. Es verdad que la Biblia habla de él y dice que no hallaron falta ni ningún vicio porque era fiel. La Biblia dice eso, que no había ni falta ni vicio porque era fiel. Pero no quiere decir que fuera perfecto, simplemente propuso en su corazón que no se iba a contaminar con los deleites de Babilonia. Y Dios le dio gracia ante el jefe de los eunucos, ante el rey y su corte, y lo puso como consejero principal de reyes y poderosamente lo libró de los leones. Dice la palabra de Dios, las grandes cosas que hizo con Daniel. Pero la perfección se adquiere en la medida que caminemos por este camino, que vayamos madurando espiritualmente y en el ejercicio del servicio y del practicar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios primero se oye, luego se medita, luego se guarda y luego se practica.
Es de esa manera que vamos llegando al nivel que Dios desea. Recuerde que Israel no fue llevado a Babilonia por practicar el bien, sino por causa de los muchos pecados. Y entre esos que deportaron de Israel a Babilonia, iba Daniel. No lo llevaron por buenas personas. Lee toda la historia de los reyes de Israel y verá que Israel fue deportado, fue llevado por causa de sus muchos pecados. Hasta que Dios dijo no más. Y los entregó en manos de sus enemigos, en este caso en manos del rey Nabucodonosor, que los sitió, que los venció, que los derrotó, que saqueó sus riquezas y se llevó unos cautivos. Entre esos iba Daniel. Y de camino, dice, propuso en su corazón que se iba a consagrar para Dios. Pero no habían sido llevados por buenas gentes. Recuerde, los perfectos no sirven. A través de todo el relato bíblico, nos damos cuenta que Dios siempre ha buscado gente imperfecta para que administre su obra perfecta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es de maravilloso el Señor? Es impresionante, es maravilloso, es glorioso. Oiga, Dios siempre se ha buscado gente imperfecta para que administre su obra perfecta. Ejemplos. Formó a Adán a sabiendas que le iba a fallar. Salvó a Lot a sabiendas que se iba a emborrachar. Escogió a Jonás a sabiendas que se iba a fugar, que iba a escapar, que iba a huir de la presencia de Dios. Escogió a David a sabiendas que iba a adulterar. Escogió a Pedro a sabiendas que le iba a negar. Y escogió a Judas a sabiendas que lo iba a traicionar. No digo esto para justificar tu pecado, ni el mío, ni mucho menos. No es la idea. Sino para que entendamos y para que entiendas, querido joven y querido hermano, que tus defectos no son impedimento para que Dios te elija. Él no nos eligió porque fuéramos buenos. Él nos eligió porque Él es bueno. Amén. Él no nos eligió porque teníamos méritos. Él nos eligió por los méritos de Cristo. Él no nos eligió por nuestras justicias. Él nos eligió por la justicia de Cristo. Porque las nuestras son como trapo de inmundicia delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. El Señor nos cuenta una historia maravillosa de un fariseo que se creía a sí mismo perfecto, pero fue a la presencia de Dios y perdió la evaluación. No seas sabio en tu propia opinión. El fariseo, en su propia opinión, era el mejor, pero fue a la presencia de Dios y perdió la evaluación. También nos habla el Señor de un publicano que se sentía indigno, miserable y un vil pecador, pero fue a la presencia de Dios y salió justificado. Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sabe que en la iglesia hay gente que se cree a sí misma como justa? Fíjate. Desde luego no pasa en la IPUT, por allá, en otras iglesias, no en nuestro medio. Pero hay gente que a sí misma se cree más santa que Cristo, que se creen muy justos, muy perfectos. Entonces el Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, vea, peor todavía. Gente arrogante, altiva, soberbia, que se cree con el derecho de mirar por encima del hombro a los demás, de juzgar a los jóvenes en sus debilidades y de refregarle el pecado y las caídas a los jóvenes, cuando no estamos para refregar el pecado de nadie, ni para refregar, ni para caerle encima al caído. Estamos es para levantar al que ha caído. Porque al que hace volver a alguien del mal camino y del pecado, ha cubierto multitud de pecados y ha ganado un alma para el Señor. Pero estos fariseos menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oh, yo me lo imagino mirando así por el rabillo del ojo, por encima del otro, al pobre publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Nada parecido como los demás otros, como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oiga, por Dios bendito. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Estaba pensando en el propiciatorio, esa lámina, esa tapa del arca, en el lugar santísimo del arca del testimonio, que chispeaban y rociaban con sangre para que la ira de Dios se aplacara. Señor, sé propicio a mi pecador. Esa era toda su oración. El otro que sacaba una lista larga para comprobar su propia justicia, para sacar pecho y para decir que era el mejor. Pero la oración de este pobre publicano era: sé propicio a mi pecador. Y el Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Has escuchado el argumento? Yo no voy a la iglesia porque está llena de gente pecadora e imperfecta. De eso se trata. La iglesia es un hospital de enfermos. Amén. Es como un taller para restaurar, para arreglar. Eso es la iglesia. Porque el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento. Yo he venido a llamar a pecadores. La gente imperfecta es la que Dios necesita, que reconozca su pecado. La gente que reconoce que es débil. Esos que a veces dicen: yo no puedo, no soy capaz, esto es muy difícil y he fracasado y he caído. Esa gente, cuando se pone en las manos de Dios de todo corazón, es la gente que Dios usa para grandes cosas. Amén. La gente que se dispone, esa es la gente imperfecta es la que Dios se dispone a perfeccionar, porque los perfectos no sirven. Por eso leíamos al principio: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y apártate del mal. Amén, amén. Querido joven que has fracasado, querido joven que has caído, déjame decirte en esta noche, sin ánimo de justificar el pecado, porque el único que puede justificar es Dios. Pero el asunto no es caer. El asunto es quedarse caído. El asunto no es tropezar con la piedra. El asunto es quedarse acariciando la piedra, consintiendo la piedra. No, aquí lo más glorioso no es más fuerte el que no cae, no, es más fuerte el que ha caído y se ha levantado y se sacude el polvo, como los niños cuando se raspan la rodilla, se sacuden las rodillitas y hasta lloran, pero se levantan y ahí y siguen el camino. Esos son los valientes, esos son los más fuertes, los que están dispuestos a restaurarse, los que están dispuestos a agachar la cabeza, a reconocer el pecado y a decirle a Dios que les extienda la mano para salir adelante. Amén. Esa es la generación que Dios necesita. No una generación sabia en su propia opinión, sino una generación que reconozca su debilidad.
Vuelvo y le digo, Israel no iba a Babilonia por buena gente, no. Esa gente iba por pecadora, porque se habían levantado contra el Señor y habían pisoteado el buen nombre del Señor. Pero allá rumbo a Babilonia y dejando atrás una escena horrorosa de violencia de ese sitio de masacre y de muerte. Oh, ese Daniel con sus amigos va reflexionando y me lo imagino allá lejos mirando a la distancia a Babilonia. Daniel dice: no, pero cuando yo llegue allá voy a dispongo mi corazón para consagrarme al Señor. No me voy a contaminar con las bagatelas del mundo, voy a servirle al Señor. Y esos muchachos hicieron la diferencia. Dios los hizo grandes. Dios impactó ese imperio por unos pelados que, aunque venían de un fracaso, rumbo a Babilonia se dispusieron a servirle al Señor. Amén, amén. Esa es la gente que Dios necesita. Esos agrandados, esos grandulones, que en la IPUT no hay ninguno. Esa gente no sirve. Esos que en sí mismos se creen los mejores, los más santos, los más perfectos, esa gente no sirve. Los perfectos no sirven. Toda la gente que Dios llamó, algún problema tenía, algún defecto tenía. Pero en las manos de Dios, Dios los hizo grandes, grandes hombres. No te quedes postrado. No te quedes caído. No, levántate. No te quedes ocultando tu pecado. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, el Señor lo levanta, alcanzará misericordia. Irán de victoria en victoria, verán a Dios en su esplendor, en Sión. Vamos para adelante, querido joven. El apóstol le aconseja a uno de sus muchachos: huye pues, huye también de las pasiones juveniles. Huye. Pareciera que huir es sinónimo de cobardía. Pero fíjese que hay casos donde la Biblia dice, el mismo Pablo dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a Timoteo le dijo: huye. Porque hay casos en que es mejor huir que llevar el daño. El entendido ve el mal y se esconde o huye, pero los ignorantes, los insensatos pasan y llevan el daño. A veces es mejor que digan: por aquí corrió y no aquí quedó. Huye de las pasiones juveniles. Levántate, levántate, diga al débil: fuerte soy. El que está cojeando, el que tiene un pie allá en el mundo, meta ese pie, métalo en Cristo. Vuelve a Cristo, pégate de la mano de Cristo. Y vamos para adelante. Hay pelados con buenos ministerios, con capacidades. Dios le ha dado unos dones bonitos, preciosos. No te vayas a quedar postrado. Hay pelados por allá arrumados, tremendos predicadores, con tremendos talentos en la iglesia. No te vayas a quedar postrado, no, levántate, vamos para adelante. Deja que los que miran por encima del hombro, que miren por donde quiera mirar. Que si quieren seguirse creyendo más perfectos que Cristo, que lo hagan, que actúen como quiera. Pero tú levántate, vamos para adelante. Aquí los perfectos no sirven. Escucha este concepto tan bonito. Dios siempre se ha buscado gente imperfecta para ponerla a administrar su obra perfecta. Y a la postre, esa obra perfecta de Dios perfeccionará a los imperfectos que Él llamó. Esto es una cosa gloriosa. Oiga, siendo imperfecto, me llama a servir en su obra perfecta. Y ahora metido ahí melocotado de esa obra perfecta de Dios, la buena obra, dice Pablo, esa obra perfecta de Dios, que llamó a un muchacho imperfecto, ahora lo va perfeccionando, lo va mejorando, lo va restaurando. Cada día es mejor. Amén. Esto no lo hace sino el Señor. Amén, amén. Por eso al principio decía: toda la gloria. El propósito de este sermón es que toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento y la adoración sea para el Señor. Vamos para adelante, joven, jovencita. Vamos para adelante. Déjame usar un término literal que pasa en el mundo físico. Levántate, sacúdete el polvo,
limpia tus heridas, llora, pero sigue, sigue. Ningún niño se queda caído, ninguno. Hay padres que van y lo recogen, pero hay padres que a manera de pedagogía los dejan que se paren, ninguno. El arma berrinche y se queda llamando la atención del padre o la madre, especialmente para que vaya y lo recoja, pero es puro teatro. Esa madre que tiene un poco de carácter lo deja ahí para que él aprenda una lección que sí se puede parar. Pero sin embargo, si lo miramos desde la madre que va y lo recoge, representemos esa parte afectuosa de amor, de cariño. Levántate. Si crees que realmente no puedes, dile al Señor que te levante. Y como una madre que va y levanta a su niño, o un padre que va y levanta a su niño, el Señor lo levantará. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos para adelante. Ánimo, querido joven. Ánimo, ánimo. Deja el pasado atrás. Pablo dijo, yo mismo dejo atrás todo, olvidando ciertamente lo que está atrás y poniendo mi vista en lo que está al frente, prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Vamos para adelante, que nos esperan cosas mejores. Los perfectos no sirven. ¿Te crees imperfecto? Eres un buen candidato. Eres un buen candidato para servirle al Señor. Jovencita, señorita, ¿te crees imperfecta? Eres una buena candidata para servirle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Invito a los jóvenes, ore ahí, que están escuchando. Ore. Si el Señor, si esta palabra ha tocado tu corazón, y si algún joven o aún un hermano, la palabra de Dios es para todos. Siente que esta palabra te toca. Párate, arrodíllate, inclina tu cabeza, no importa. Pero dígale, Señor, yo quiero que me restaures, yo quiero salir adelante. Levántame para servirte con mucho amor. Soberano Señor Jesucristo, muchas gracias te damos, Padre Celestial. Padre Santo, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
maravillosa oportunidad que nos dio de poder escuchar su bendita palabra. Hermosa esta palabra. Digámosle al Señor que nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado. Amén. Acerquémonos a los jóvenes sin juzgarlos, sino acerquémonos para ser amigos de ellos. Amén. Amén, amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Gracias. Acercarnos a ellos como amigos, sin juzgarlos. Amén. Extendamos esa mano a Él, Amén, a amén. estos jóvenes, a estas Gloria a jóvenes. Dios. Amén. Es lo Alabanza, maravilloso que podemos ser. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias le damos al Señor y les invitamos para el día de mañana a la escuela dominical a las 10 de la mañana. Amén. Y padre de familia de parte de escuela dominical, ponga también a su niño para que él también escuche la palabra del Señor. Y después de la escuela dominical de la central estará dando una hora especial para ellos. Entonces les invitamos. También le pido el favor a los padres que están escuchando, que están viendo, a los niños de 6 a 7 años. Más adelante también tenemos una programación para que entonces ustedes, por favor, a los niños de 6 a 7 años también vamos a tener un espacio especial para ellos. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga grandemente, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Señor, me haces vivir confiado. Amén. Dios les Gloria a Dios. bendiga, mis hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.